Queridas amigas, amigos, bienvenidos al 24º Festival Internacional de Jazz de Valdivia. Primera parte, 100 años que cumple Valdivia escuchando y tocando jazz. Estamos aquí en la sede del Centro Cultural Valdivia Arte y Cultura, quien hace posible este podcast. Bueno, hemos estado con varios invitados y ahora tenemos también otro invitado muy especial. Él es un profesor de música, ex académico de la Universidad Austral, y actualmente es el director ejecutivo de los campamentos musicales del Marqués de Mancera. Es un evento que lo va a explicar él mismo. También fue uno de mis profesores cuando yo estuve en el conservatorio. Fue mi profesor de contrabajo y uno de mis profesores informantes, también dentro de lo que significa mi tesis, no patrocinante, informante. Me refiero a nuestro querido amigo en común, Pablo Matamala Lopetegui. ¿Cómo estás, querido amigo? Hola, Vicente, ¿cómo estás? No me acordaba que fuiste alumno mío en contrabajo. Sí. Mucho. Yo me acuerdo. Sí, año 80, ¿no? Es que sí, verdad. Yo me acuerdo, sí, que fue muy interesante la tesis. Me pareció muy interesante porque aprendí mucho también de cierta área que era el rock. Así que también la viví en esos tiempos también la música, me gustaba mucho. Y fue muy interesante el trabajo. Sí, fue un compendio de 700 páginas que hicimos. Y con el flautista Klaus Narr. El Klaus Narr y el David Montaña. En paz descanse. En paz descanse ya. Klausito se fue jovencito. Así es, flautista. Oye, querido amigo, cuéntanos un poco. Tú eres valdiviano, Sí. Un poquito la cosa Sí, su familiar. Mi familia, bueno, mi padre, parte muy joven, llegó a Valdivia. Yo creo que niño, porque vivía alrededor, cerca de Reñigo, los lagos por ahí. Y muy joven llegó, incluso fue dirigente, creo que a los 23 años, 24 años ya era dirigente en comercio detallista. O sea, Ya. de muy joven ya estaban cumpliendo funciones que hoy son los adultos. Y mi madre también, mi abuelo llega de la Unión. A los 4 años llega a la casa Lopetegui. Esta casa que está ahí llega mi abuelo ahí de muy chiquitito. Esa casa que estamos ahora trasladando. Así es. Allá, en la casona. La casona, que se está trasladando. Justamente mi madre me dice que llegó a los 4 años mi abuelo a esta casa ahí, que veía la familia Lopetegui. Y por supuesto mi madre nace aquí en la casa esa. Nace en Valdivia, así es. Tremenda casa. ¿Cuántos dormitorios tenía eso? No, ni me recuerdo porque ya después se modificó, ahora compró su cohesa. Ya. Bueno, al tiempo también fue Sí. un restaurante también. Pero después ya su cohesa la modificó internamente completamente. Bien. Así que bueno, y posteriormente, bueno, me significó estudiar acá, pasé por varios colegios, entre ellos el colegio inglés, el salesiano, y después estuve en la media, sí que fui al instituto comercial, y mi padre era eterno presidente del Centro General de Padres. Así que había que tener un hijo en el instituto comercial, y de ahí pasé a estudiar pedagogía de educación musical. Lo curioso sí que yo quería estudiar educación física, porque me gustaba mucho el deporte. Yo en mi colegio era seleccionado de básquetbol, bueno, y en la universidad igual. De los más buenos. Tienes buen porte también. Bueno, pero el más bueno era el más malo, y de los peores era el mejor. Porque sí, verdad, me tocó jugar con Chumillas y otros más que eran muy buenos. Ah, ya. Entonces pero pude ir a Nacional y todo eso. Pero cuando quise yo estudiar y estaba la carrera en un son, ¿no? No, me dijeron, usted tiene que elegir una carrera acá. Y yo quería estudiar tecnología del sonido. El problema es que se descontinuó la carrera. Y existía pedagogía. Pero después vi como las matemáticas y le daban firme porque era obviamente ingeniería. Dije, no, me quedo aquí en pedagogía. Una carrera que lo pasé también muy light. Muy light porque sí es verdad, yo entre mi deporte, que sigue jugando en la selección de la universidad, yo estudiaba con trabajo en Santiago. Yo en el año 76, yo empecé a estudiar en el año 74 en 3 conservatorios, y el año 76 fallece, 75, fallece mi profesor, que es Sergio Pineda, que ya no en la sala de conciertos. Sí.
y era el profesor de contrabajo, él venía de la escuela normalista, y bueno, quedamos al final 2 contrabajos, el Chino Silva y yo, y el Chino Silva después, unos cuantos años posterior, también fallece. O sea, de la escuela que dejó Pineda fue el único que quedé. Y bueno, la universidad me empezó yo empecé a viajar, a perfeccionarme a Santiago, hasta que pude ir a estudiar a la Universidad de Chile con un alumno o sea, un compañero que era alumno de Ramón Viñón, que era el profesor de contrabajo. Me fui a estudiar a la Universidad de Chile. Básicamente me hizo muy poca clase, porque si es verdad, yo venía preparado, pero tenía que tener mi currículum. O sea, terminé otros ramos. Y entre ellos también un poco la historia, que incluso estamos hablando un poco de lo que vamos a hablar. Tuve la suerte de estudiar con Luis Merino, que es música chilena. Y ahí vimos todos los procesos de la música de chilenos que hicieron música que no fueron muy considerados en la época también, ¿no? Y las mezclas y todo. Y es bien versátil la historia de Chile, porque muchos de nuestros compositores también fueron a estudiar afuera. En el caso de Cotapo, que también fue crecido acá, en Maturana, también fueron destacados que se desarrollaron fuera. Sí, con varios. Guillermo Frick también. Guillermo Frick, él era más era como estos, más bien diría como estos eruditos. Guillermo Frick, no sé si era geógrafo, tenían otras especialidades. Y Mahler también. Claro, entonces tenían, y entre ellos hacían música, el caso de Guillermo Frick, porque su música también no es tan profunda, ¿no? Como Cotapo, Maturana, un Falabella, todos estos que tuvieron una condición para poder estudiar. Y bueno, el Cotapo no desarrolló acá, pues, o sea, desarrolló su tema en Santiago y después, por supuesto, afuera. Sí. Pero tiene música muy interesante. Y muchos de estos compositores también tuvieron un abanico de la música. Ya. Oye, hablemos un poquito del jazz que nos convoca acá. Así es. Fíjate que nosotros hemos hecho recuentos y la verdad es cosas que siempre el jazz cuando llegó acá en 1924 se manifestó bailable. Esa fue la estructura primera del jazz y acá tuvo una muy buena aceptación, ya que en esa época solamente la música alemana era como que la estaba como rigiendo, como que la llevaba. Así es. Pero llegó el ragtime, llegó el Dixieland, el swing, el blues transformado en jazz y la música y la gente recogió eso. Así es. Mira, yo creo que hay una cosa que es muy importante porque uno por ahí se informó y donde se hacían estas fiestas bailables, el Club Unión, por ejemplo, que era famoso, que era en el fondo antes se llama Club Alemán, ¿ya? Y por el tema de la Segunda Guerra, por el tema que Chile no estaba apoyando a los alemanes nazis, y en Chile salió una orden, salió un bando en que se prohibían los clubes alemanes. Entonces, por una cosa de política, ¿no? Entonces, claro, por eso quedó el club, algunos se llaman Club de la Unión y alemán también. Entonces acá quedó como Club de la Unión, ¿ya? Que significaba entre los chilenos. Ahora, estos centros eran muy llamativos porque eran, bueno, de fiesta y ahí habían músicos y todo este cuento. Y yo creo que hay un tema bien interesante que sucede también en estos puertos y Valdivia tiene esa posibilidad de que entre mucha cultura. Uh-huh. Y entre esa cultura, entra la cultura alemana. Entonces, ¿qué pasa? Que también es súper importante que fue aceptada todo tipo de música, porque la gente de acá era culta, sobre todo porque los que trajeron los alemanes, aparte de traer todo el desarrollo, trajeron su cultura. Y en mi casa siempre hubo un piano. Mi madre estudió piano desde los 8 años, estudió como alrededor de 8 años y canto también. Entonces era normal, digamos, dentro de la familia. Y lo otro que también era muy de bien, pero mi madre siempre decía, y mi hermano, incluso cuando estaba mi mamá, porque era cuica, no, a mí me gustaba. Y mi madre estudió y bien dedicada, o sea, bien. Entonces esa cultura de la música y del arte nos inculcó mucho a nosotros, que a todos nosotros, mi madre nos llevó a conservatorios, nos llevó a que estudiáramos, todos pasamos por un conservatorio, o por profesoras particulares, como el caso de la profesora que había en su tiempo, que era Agnes, yo le pillé alemán, que no sé mujer, pero habían, incluso cuando nace el tiempo de la universidad, habían 3 profesoras de piano tituladas acá en Valdivia, o sea, había una cultura bien interesante, entonces había una apertura a todo tipo de música, ¿ya? Y la música clásica estaba impuesta acá, y estos alemanes, claro, se fue perdiendo a medida que se fueron dando las generaciones de alemanes que se preocuparon gran parte mucho del tema económico.
Claro, pero la cultura se empezó a perder. Sí, yo creo que más que perder, yo creo que se empezó a expandir porque ellos ya no estaban dentro de lo que significan. Ellos eran digamos, ¿cómo se dice? Las personas que viven acá y que bueno, tienen mezcla y todo, pero ellos ya eran valdivianos. Y no solamente estaban recogiendo la cultura alemana, sino que recogían el resto de las cosas que iban pasando. Además que ya se iba ampliando todo el proceso tecnológico, todo el proceso de noticias, en fin. Creo que eso ayudó a disgregar un poco todo el entorno. Sí, y yo creo que, mira, yo creo que es un tema cultural porque yo pude ver cuando los niños tuvieron los conciertos, ya por las casas blanquitas en todos los alemanes se iban a los conciertos. Pero ya después los hijos de ellos no empezaban a ir a los conciertos, o no los veía por lo menos. Pero sí fue una tradición muy fuerte que llegó acá, ¿no? Y eso yo creo que influyó mucho a Valdivia y se diferenció a otras ciudades que también llegaron alemanes. Acá llegaron más alemanes intelectuales. Más intelectuales eruditos, cultos, porque venían, como tú nombraste un momento, Guillermo Frick, por ejemplo, él tenía otras especialidades. Creo que era algo, no estoy seguro, pero era no sé si es historiador, entre estos que diseñan planos, Arquitecto. Claro, tenía una especialidad y varios de ellos también traían, como otros que llegaron también acá, pero eso dentro de su cultura traían la música. Fíjate que nosotros hablábamos con Fernando Wolven en otros podcasts y hablaba también de su mamá y de su abuela, Nina Frick también hablaba de eso. Y yo creo que también dentro de lo que significa la música, porque dentro de los músicos no todos están como sesgados solamente en ver, por ejemplo, la música docta. Como dicen mal llamada la música clásica o música de 1900 para atrás, sino que también como alternaban con otros músicos dando a entender lo que era la moda, que la moda bailable era el jazz. Claro. Y hablábamos también antes de comenzar esto que estaba el regimiento Topolicán con los Rojos, que del año 1938, 1940 todavía seguían con esta cosa de amenizar las fiestas con música de jazz. Por supuesto. No, y aparte que era música, también con música de salón, Exacto. que se mezclaba entre todos estos tipos de música. Entonces, bueno, como tú también decías que era muy bailable. Y lo otro que también antes, como que era usual que niños de clase media estudiaran música. Y esa tradición como se perdió. Ya. Entonces, en un periodo que todas, incluso por ahí, yo tengo no sé, tuve la oportunidad de conocer al doctor Klaus Grob, que falleció, y yo, una de sus hijos, me pasaron una colección de música y libros, y entre ellos, bueno, vi libros del doctor Grob cuando niño, con métodos, de cuando he estudiado, o sea, era usual. Es que nadie se cuestionaba que un niño estudiara música. Mira, y ahora con estas nuevas políticas es como muy complicado mantener esa rutina y darle la oportunidad a la gente. Pero es como todo país desarrollado. Tú vas a Alemania, todos te estudian estudiando. O sea, es parte, no es acá. Bueno, yo estoy haciendo algunos proyectos para eso, pero es usual. O sea, en un país que tú sales con de cuarto medio, un equivalente, y terminas tocando instrumentos a nivel medio. ¿Por qué? Porque partiste de la básica. Todo el tiempo tienes que tocar hasta el final y nadie te pregunta si quiere o no. Y es parte de la que hacer. Otra cosa que tú nombraste a Fernando, era el jazz. Yo precisamente el jazz lo conocí en el año 74 con Fernando Wolven. Antes de que pasemos a eso, vamos a un pequeño comercial dándole los agradecimientos a nuestros pisadores y ya volvemos.
Estamos acá en el 24º Festival Internacional de Jazz de Valdivia, primera parte, 100 años de Valdivia escuchando y tocando jazz. Y aquí tenemos un tremendo invitado, don Pablo Matamala Lopetegui. Amigo mío, habíamos quedado en la primera parte, justo en una entradita de cómo llega el jazz a tu vida. Cuéntanos un poco, George. Bueno, circunstancialmente llegué al Conservatorio de Música a estudiar con trabajo. Yo quería estudiar guitarra, pero no había digamos, profesor, no había cupos. Son de Phoenix hace tiempo. Fue mi profesora también. Y en ese tiempo también había un alumno destacado que era Víctor Viskupovich. Pero Víctor todavía no estaba haciendo clases. Así que bueno, pero saben que hay cupo en contrabajo. Me metí en contrabajo y tuvimos mechoneo. Había escuela de teatro, todavía, porque, bueno, al 73 se descontinuaron, pero todavía estaba el ballet, estaba el teatro, estaba artes visuales. Por supuesto que los que llevaban ahí eran la gente de teatro. Y en la noche, o sea, fue la fiesta de mechoneo, en la base del Conservatorio de Música. Yo creo que pocas carreras que tenían, había un grupo, que era un trío, que se llamaba algo así, Vanguardia. Entonces, debes saber mejor el nombre. Vanguardia Jazz, trío jazz, una cosa. Eso era del Nano. Claro, del Nano Wolven está un guitarrista Yana, creo que también está el Chalupa, y también en bajo estaba Marco. No me acuerdo ahora el nombre de él, que estudiaba tecnología de sonido, creo también. El Espinosa, el Rodrigo Espinosa. No se llama Rodrigo, pero Espinosa. Espinosa, sí. Espinosa. Bueno, era un hermano grupo y era un grupo de baile, de música popular, pero ellos hacían jazz también. Entonces, esa noche, bueno, tocaron, por supuesto, que la música para bailar y música para tocar, pero entre medio también tocaban su estándar, su jazz. Bueno, mi primer acercamiento fue este grupo que funcionaba periódicamente, ensayaban abajo en el subterráneo. Y Fernando, bueno, estudiaba pedagogía en ese tiempo también, que yo todavía no estaba porque yo estaba en el colegio cuando. Y ahí también había un guitarrista, no sé si era Víctor Ayala. Víctor Ayala. Era muy buen guitarrista y era autodidacta. Sí. Pero era muy bueno. Y él creo que era el profesor era matemático. Sí, exactamente. Es doctor en matemáticas y anda por ahí jugando todavía. Y fue el que a mí me llamó mucha atención, porque era un tipo muy versátil. Hacía mucho gozo también. Sí, no, mucho. Claro, tanto manejo. Sí. Entonces el tema de los acordes, de jazz, improvisaba. Y bueno, Fernando con su clásico, pero ya, también se notaba su tema jazz, pero siempre se notaba un poco su tema jazz, sí. Siempre se notaba pero él hacía jazz. Por supuesto que después ya se lo desarrolló mucho más. Pero yo en ese tiempo, no sé si Fernando también estudiaba piano. En el conservatorio seguramente él debe haber estado de más joven estudiar el conservatorio y después pedagogía, como muchos nos pusimos nosotros. Y bueno, mi primer acercamiento fue a escuchar a Fernando, el cual también me motivó, y después tuve una oportunidad también de tocar una vez posteriormente, ya mucho tiempo después con él, porque yo siempre fui como que de repente fui un melómano del jazz, más que músico de jazz. Yo me gustaba mucho escuchar. Y por supuesto que pasamos todos por la época de los años 70, ¿cierto? Que vimos toda la parte del rock, todos los grupos rockeros, y empezó a aparecer ahí lo que se llamó el jazz rock. El jazz fusión. El jazz fusión, con los primeros Weather Report, con Baja Vishnu, con todo esto que rompieron muy fuerte. Y yo, bueno, antes escuchaba rock, de alguna forma, porque era lo que Deep Purple, Black Sabbath, la época de los 70. Que técnicamente se llama el blues blanco. Claro. Pero poquito más cada vez más purista. Y ya cuando yo el año 75 entré a estudiar pedagogía, me sigo estudiando con trabajo, y por ahí conocí a unos pianistas, medio Jorge Bío y Walter Koch. Walter Koch fue estudió tecnología del sonido, él estudió oboe en el conservatorio cuando hubo, y también entonces yo tuve la oportunidad de tocar con dos pianistas, con Walter Koch y con Coquevillo. Y lo más para mí estresante fue que, bueno, esto fue casi yo ya estudiando 4 o 5 años con trabajo, ya tocar, era que yo no tenía pulso. Entonces, que se llama el swing.
como un año estuve haciendo puras negras. Me tenían ahí, ya no tenéis pulso. Y entonces fue súper cinegrante porque de verdad yo ya estaba tocando sonata y no era capaz de hacer unas negras. Pero porque no tenía la audición. Claro, exacto. Entonces empecé a escuchar. Yo escuchaba ya, pero empecé a escuchar y por supuesto me comí a todos los contrabajistas, conozco, escuché mucho, tengo una gran admiración por uno de ellos, hasta que después de un año logré tener pulso. Pero fíjate, un año me tuvieron los pianistas hasta que yo, como era el único contrabajista que había, así que y hasta que logramos. Oye, cuéntame una cosa, porque hay varias diferencias hoy día y siempre han estado como que la gente docta siempre está en el marco de la partitura, ¿cierto? Ellos tienen la guía espiritual de ellos es como la partitura, es como bien extraño, excepto los concertistas, ¿no es cierto? Que se aprenden todo de memoria y juegan con eso, pero es bien extraño tener la postura esta del jazz, porque en el jazz, bueno, también hay una Biblia negra, ¿no es cierto? Que son los estándares, ¿no es cierto? Pero cuando tú enfrentas eso y quieres enfrentarlo con temas nuevos o con composiciones propias, ¿cómo se da la vuelta de un músico clásico, ¿no es cierto? Porque el doctor es el músico que estudia. Hay músicos doctos en todos lados. Pero el músico clásico, ¿cómo enfrenta el jazz? Mira, primero que nada, yo creo que es una cosa primero de gusto. Sí, claro. Y la otra cosa que yo creo que es una cosa de género. O sea, como yo toco la música clásica, la música barroca, la música romántica, toco el jazz. Pero el jazz también tiene varios estilos. Sí, obvio. Entonces, es lo mismo. Entonces, claro, el músico también, hoy día los músicos jazz también, partitura. O sea, aprenden y hay doctores. Sí. Entonces, y hoy día un músico de jazz o un profesional que toca, es muy difícil que no lea música. Aunque yo he conocido músicos autores. Sí. Todavía, que son maravillosos. Y conozco. Entonces, el mismo Chalupa. Claro, no, y conozco guitarristas y te mueres, o sea, te la pescan, te caes a la primera, o sea, porque tienen muy desarrollado la audición. Y eso yo creo que es muy importante, una cualidad que también hace la música clásica. Pero, por ejemplo, dentro de yo sé, porque hay amigos gringos que llegan a estudiar, ellos tienen clases de transcripción de solos. Solos de jazz, o sea, tú puedes tener capacidad, y nosotros ya hacemos dictados melódicos, que los clásicos. Pero dentro del jazz también, y aparte de escuchar mucha música, porque ellos también tienen que escuchar mucho, como lo he visto y lo digo, como ellos los hacían escuchar mucha música, como también tienen que hacer los músicos clásicos. Sí. Y ellos van aprendiendo los tips propios del tiempo. Entonces, por ejemplo, yo, hace 8 años conocí a un gringo que tocó con nosotros y explicaba en la universidad donde está, en el college, en los primeros 8 años estudiaban paralelos ambos. Clásico y jazz. Entonces ellos salen tocando y él todavía está en su periodo clásico, jazz, y tocaba, improvisaba. Pero en el octavo así, y se separaba. Oye, se separaba la especialidad. Entonces es una cosa de estudio, de conocimiento. ¿Cuál dirías tú? ¿Por qué, por ejemplo, en Valdivia, que ya llevamos 100 años escuchando y tocando jazz, ¿por qué no se ha hecho, por ejemplo, me llama mucho la atención, que siempre se ha dado en la corriente de la música clásica, ¿no? Llamemos música clásica, como todo el mundo lo llama, un error, pero claro, digamos como música clásica. Otro doctor lo mismo llaman. Es que docta es que estudia, porque claro, los jazzistas también estudian mucho también más que también es doctor, entonces un poco más diferenciar, o la música de 1900 o 1930 para atrás, no sé. ¿Por qué en Valdivia, siendo que tenemos una cultura jazzística, no se ha dado esta cosa de entenderse con no sé, conservatorios paralelos, cosas así? Porque en Conce yo sé que hay, por lo menos hay ciertas cosas. En Temuco también con el Ángel Piana, en Concepción con Marlon Romero, ¿no es cierto? Y en Santiago obviamente está la Escuela Moderna, está Núcleo, que también es de Cristian Gálvez, está la de Jazz, que era de Cristian Gálvez, pero ya después ya no es de él. Pero sí hay formaciones académicas que tienen que ver con eso. ¿Por qué aquí no? Bueno, hay más mayor, sobre todo en Santiago, que es mayor de más. Aquí también hay gente que ha llegado a enseñar. Pero sabes tú, yo creo que encuentras de las mallas, en las mallas curriculares. Porque nosotros, por ejemplo, tuvimos un tiempo también a Fernando Wolver. Pero Fernando Wolver no tenía la malla como puede enseñar jazz.
Ahora, que Fernando solamente en la escuela de Sebastián Bach, donde trabajó, creo que ahí tenía una banda, Sí, que te decía, como la BBB, como Big Bang Bach. como talleres, experimental, pero nosotros no tenemos, en las mallas, no existe la carrera como te digo, un ramo que te vaya desarrollando, que yo creo que deberían tenerlo, ¿sí? Sobre todo el tema de la improvisación. Pero, por ejemplo, ahora en la Escuela de Arte Musical de Sonora tienen contratado a Cristian Crisóstomo, que él es un gran improvisador, y que él también aboga, como a muchos otros, que la improvisación no es propiedad del jazz. La improvisación viene de muchos años antes de eso, ¿cierto? Ya en la música medieval ya se va que... Ahora, en el jazz es fundamental, obviamente, la improvisación. Pero hay muchas culturas, pues yo tengo un hermano que se dedica a la música medieval en Calenda Maya, y yo se pegaba su volada a improvisar medievales. Incluso había un chico que tocaba un instrumento esto antiguo y era un punteo rockero. O sea, muy parecido al rock, su improvisación, como un instrumento antiguo, por supuesto, y sonaba muy, muy lindo. Entonces, bueno, el mismo Bach hacía el desarrollo de... Gran improvisador. Incluso hay un amigo de Bach por ahí que era escritor, cuenta que espantaba a los feligreses de la iglesia porque se imagina las bolas que se pegaba a Bach, porque dicen que Bach, con los problemas que tenía, era como que lo que tenía en su cabeza, llevarle a la música. O sea, él, de alguna forma, él tenía que plasmar lo que podía. Pero Bach era un gran improvisador, como muchos músicos también, y muchos compositores. Yo tuve la ocasión de conocer a algunos compositores aquí en Chile, pianistas y de clásico, y los tipos improvisaban y de la improvisación sacaban sus creaciones. Claro, que no era improvisación de jazz, era improvisación. Sí. Hay que buscar, por supuesto, sus bases armónicas, ¿no? Entonces, por lo menos tuve la suerte de conocer a algunos compositores que trabajaban el tema del... ¿Cuántos años estuviste con el jazz, digamos, dentro de lo que significa el formato de la tocata y el formato de la composición? Y bueno, mira, el jazz yo por lo menos fue en los años 80. Que empecé como te digo, con estos dos pianistas, con Jorge Vío, que aprendí mucho de él también, ¿no? Porque él es muy creativo y muy alternativo, porque él no leía música. O sea, yo leía, pero muy, muy poco. Pero es autodidacta, muy buena autodidacta. Y lo que yo aprendí con Jorge también es el tema de la audición, aprender a escuchar. Y de cualquier cantidad de música, incluso después, ya más posterior, un par de años atrás, ya me regaló una colección de discos que él tenía también. Pero fue la introducción justamente a empezar a escuchar, y él estaba muy preocupado que yo escuchara bajista. Entonces tuve un gran bagaje de contrabajista, ¿no? Que conocí, pero siempre con una idea de hobby, porque sí es verdad, nosotros enseñábamos todo un año para tocar 2 veces, porque no tenía sentido. Y entonces fue ese periodo, incluso después me acuerdo que muchos me decían, pucha Pablo, que plata que te me empecé a meter ya en los años 90, a comienzos de los años 90 me metí para la formación de orquesta. Y ahí como que dejé, pero dejé jazz, porque decir verdad, yo soy músico clásico, pero mi hobby es el jazz, ¿ya? Porque decir verdad me gusta. Y sabes que me gusta mucho escucharlo. Yo en mi casa yo creo que el 80% escucho jazz y el 20% música clásica. Pero porque es un tema que y distintos estilos. Incluso cuando nosotros partimos en los años, comienzos de los 80, partimos con el free jazz, porque nos gustaba mucho el free jazz. Entonces me acuerdo que me gustaba mucho un pianista que era Cecil Taylor, ¿no? Y ahí todas las corrientes también de instrumentistas que hacían. Entonces, y de ahí después conocí también a uno de los bajistas que me impresionó mucho, y es en los años 60, que se llama Scott Lafaro. Ya, y después con Lafaro, y ahí me fui con el bajista, después Gary Pico, que fue también uno de mis maestros que yo seguí mucho por el tema, la forma de tocar. Y tengo muchas formas de tocar como Gary Pico, siempre te escuché mucho. Yo no me escuché todo, eso es como normal. Entonces, esa influencia. Y mucho free, y el free lo incorporé también. O sea, el concepto del free lo tengo muy... Y fue en una época en que nadie escuchaba free, y aparte era muy difícil. Entonces, sí, es complicado. Llegamos a una vez un encuentro que hubo a los comienzos de los 80 acá en Valdivia, y fuimos el único grupo tocando free jazz. Entonces, y nosotros estábamos experimentando, o sea, la locura que el Eduardo Valls, que era un terminador de sonido también, guitarrista, después, pero fue con él que experimentaba mucho. Entonces el free jazz también me adelantó mucho a la época, porque pude escuchar, bueno, y paralelo también. El free jazz está en la década del 50. Sí, y ahí también estaba todo el elemento, también estaba combinando de la música contemporánea. Entonces era como un paralelo, el free jazz con la música contemporánea. Iban bien paralelo.
con todos estos compositores actuales. Entonces, fue pero siempre mucha audición. Yo escuchamos mucho música. Yo con mis amigos escuchamos todo el día, nos juntábamos a escuchar todo el día música. Entonces era una locura. Entonces, pero era así, porque escuchábamos, todavía por supuesto dependíamos de nuestros padres. Entonces, y yo recuerdo escuchar, yo llegué a la casa de amigos que tenía los discos, tenían el equipo, con llegar a la mañana y nos mandaban todo el día escuchando. Entonces, esa yo creo que es una fundamental a cualquiera que quiera estudiar música de cualquier tipo, es escucharla. Mira, ahora entendámonos con este proceso de que tú eres director ejecutivo. Yo creo que el formador, tú eres el referente, el iniciador, el fundador de los campamentos musicales de Marqués de Mancera. ¿Qué son esos campamentos? Explícaselo a la gente. Mira, yo yo me fui a estudiar el año 89, en 90 me fui a estudiar la carrera de contrabajo a la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, y cuando vuelvo, acá me encontré con un proyecto de que estaban iniciando una orquesta infantil, con una colega Jimena García en su tiempo, y ese mismo día del tiempo que ya estaba, que una violinista liderando, ella se separa de su esposa acá en Valdivia y se va para el norte donde ya Antofagasta. Defíneme orquesta infantil. Entonces, hoy día claro, entonces, ¿qué significa orquesta infantil? Que el conservatorio básicamente tenía la familia de las cuerdas frotadas, que son los violines, violas, cello y contrabajo. Sí. Y nosotros quisimos una cosa bien sencilla ahí dentro de la mirada de que tenían colegas Osvaldo Urrutia. Osvaldo Urrutia venía también de La Serena, ¿no? Él conoció a Jorge Peñagén y vio el movimiento allá. Entonces, y él parece que tuvo sus diferencias con Jorge Peña y se vino acá en los años 70, se vino acá a Valdivia. Y él tenía este bichito de las orquestas infantiles. Cuando yo llegué al tema, no, Pablo, que alguien tiene que matar a alguien, así que tenés que liderar esto. Bueno, alguien tiene que hacerlo. Así que, pero si no soy historiador, bueno, te perfeccionas, pero es que bueno, te tenés que estudiar. Así que me empecé a perfeccionarme en lo que es direccionar. Y también en la formación de niños. O sea, yo venía saliendo para ser contrabajista y me encontré con otra propuesta. ¿Para qué? Claro. Y así, ¿verdad? También empecé con el tema de la audiencia, que está muy de moda ahora. Yo me acuerdo que tenía en esa época también, 90, 91, por ahí tenía un dueto que se llama Dueto Rossini, que era cello y contrabajo. Ya. Pero una vez fueron 10 personas al concierto y eso no puede ser. Entonces ahí partí para el tema de que ahí hay que partir con la formación de los niños. Y yo tenía mi grupo, después por los años 85, 86, después que tuve este grupo Magma, no es Magma, Naima, que es el nombre de la hija del músico, que le da Jorge Bío. Después pasé a un grupo que se llama Hojas, y que igual lo pasé a liderar yo, con David Montaña, Klaus Natt, Beatriz Musilla. Hojas como hojas de hierba, así como del que el poeta Walt Whitman, ¿no? Claro, más bien hojas de otoño. Siempre imaginé eso de hojas de ir para allá. Entonces fue un nombre que me encontré y que en el momento quizás fue el azar. Y ahí estuvimos haciendo lo que es más bien jazz fusión. Ya. Porque David Montaña más era rockero. Pero hacía como rockero. Claro. Entonces, y yo quería jazz. Entonces esa fusión ahí con la cantante y ahí nos empezamos a desarrollar hasta que me fui a estudiar a Santiago. Y ahí volví yo en otra. Ya volví. Por ahí tuve algunas, porque antes tocábamos nosotros en cócteles, en matrimonio, pero lo hice. Pero cada vez más empecé a valorar más este trabajo con los niños, porque era más satisfactorio. Quería tocar un cóctel, toda una ceremonia, pero acá tú estás formando. Y de repente me di cuenta que tenía un tema especial con los niños. Y era el conservatorio también. El conservatorio me dieron cuenta que de repente era el único que podía funcionar con los niños, pues empezamos a tirar todos los cabros chicos, la lectura musical, era muy lúdico. Y eso empecé el año 92, fue el primer fondo que nos llega. Sacamos unos alumnos, seleccionamos unos alumnos de la Escuela Alonso de Ercilla, una escuela que está a media cuadra del conservatorio, y sumado al conservatorio, era una orquesta como a 45 niños y niñas. O sea, era una orquesta sinfónica. Claro, pero era cuerda, no dejaba de ser de cámara. Pero de ahí empezó, pero fue mi primera orquesta social que yo tuve. E incluso hay gente del conservatorio que ha retirado a su hijo porque ellos no están de acuerdo en que sus hijos tocaran con niños que sean de clase media baja. A ver, sí. Que hoy eso. No, que existía. No sé si ahora acá ya más la fusión, luego a los hijos también. Pero aparte fue una tremenda experiencia. O sea, yo empecé a ver
cómo los chicos que eran distintos clases sociales empezaban a ser amigos y hasta hoy en día. Entonces, por ejemplo, de ese proyecto salió, no sé, Miguel Ángel Muñoz, que está en la Sinfónica de Chile, está Arévalo, que es el contrabajista de la Orquesta de Cámara, está Alexander Sepúlveda, que es el director de la Orquesta de Panguipulli, está Verónica Solís, también, que fue un poco mis alumnos también, ella es luthier ahora, radicada en Temuco, y salieron otros más violinistas, como el caso de Chico Alvarado, todos ya empezamos como músicos, empezaron de esos 20 por lo menos chicos que sacamos de esta escuela, alrededor de 10 se dedicaron. Es harto. Incluso teníamos 50% de chicos que estábamos hay un chico que estaba en los barrios bajos, que fue Alexander Sepúlveda, que era una familia muy humilde, y estaban los Causer, que Causer, que fue quien me motivó después a hacer el campamento musical. Y él llegó con la idea de Europa, el Teodoro, del que estudia música en estos festivales de verano. Y sí, muy abocado a que sus hijos estuvieran música. Entonces, fue lo muy importante para mí también en mis inicios, con la Guti Causer también, que ella aún es profesora de la universidad. Y incluso fíjate que en paz descanse, Teodoro Causer fue un gran mentor para mí. Y un día me cita el padre, estaba preocupado, que su hijo estaba en el cuarto de ingeniería, y me dijo que usted quería dedicar al violín. Entonces le dije eso. Pero ¿qué me dice a mí? Yo creo que él la tiene más clara que yo. Entonces, y se fue a estudiar a Viena. Violín. A la universidad. Oye. Bueno, yo he tenido por lo menos unos 22 sí, de su carrera. Y todo el mundo considera que soy muy tarde. Claro, pero por eso mismo, pero antes, siendo estudiante ya, era alumno de Anatoly Charov, que fue un profesor ruso que llegó al conservatorio, ganó un concurso, siendo muy niño, ¿no? Era muy talentoso. Entonces, y su papá lo dejó. Hoy día es titulado, tiene un proyecto social también allá en Austria. Y lo curioso es cómo nos marcaron a toda esta generación. A Leoni, por ejemplo, Leoni también Causer, que también ella estudia bioquímica, estudia otra cosa, y supe que ahora que también está siendo instructora, aparte de su instructora también en la agenda. Fíjate que yo creo que en Chile, por lo menos dentro de las políticas, así como de los papás, que por favor estudie una carrera, que te dé como un grado de supervivencia, siempre se van por el tema económico. Nosotros los músicos, ese tema económico no es nuestra prioridad, sino que son otras cosas las que nos están dando el proyecto para vivir. Pero los papás siempre, oye, tenéis que estudiar, no sé, por una... A mí también pasó. Pero es una carrera tradicional, en fin. Sí. Pero para mí no fue muy vocacional. Yo me vi obligado a estudiar, obligado porque era una carrera que se acercaba y me gustaba. Y ya como tenía el contrato, ya, bueno, música continúa. Porque tú querías estudiar educación física. Claro. Era seleccionado de mi colegio, seleccionado de la universidad, y eso, verdad, era lo que más desarrollado tenía. Sí. Y me gustaba mucho, y me gusta mucho, porque ahora, como sellos también ya, yo fui a nacionales de mis categorías, sentada y todo el tema, porque siempre me ha gustado. Entonces, pero de poquito me empecé a tomar el gusto, y yo creo que a mí me cambió la vida fue el tema de las orquestas. ¿Ya? Y curiosamente, 10 años después, porque esto nace en el año 92, primera orquesta social, con la Orquesta Juvenil Nacional de Chile, nace este proyecto social en el 92, y en el 94, Américo Yuste se inspira en esta orquesta, y en Coranglahue hace el proyecto que era en 1994. 2 años después de nuestro partido. Motivado también al ver este proyecto, que también lo lidera, a una forma fue también mi mentor Osvaldo Urrutia, en que qué directriz había que seguir. Porque yo era cabro también, estaba recién entrando, y me empecé a capacitar a través de la fundación, que en ese fondo era un programa de orquestas juveniles. Y cuando nace el 2002, nace la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. ¿Qué pasó? Yo era tan peleador, porque yo soy súper peleador, con Fernando, cual tuve en paz descanse, tuve muchas diferencias. Logramos poner con su segundo abuelo, Claudio Babé, en su momento, incorporar las orquestas infantiles. ¿Por qué? Porque aquí en las comunas, en las regiones, se van los chicos ya jóvenes, se van. Entonces, no podemos juveniles, entonces partimos infantiles. Ya. Y ahí nace el nombre de la Orquesta Infantil Juvenil de Chile, el cual fui
miembro del directorio, me senté en La Moneda, como Pablo Matamala, no como Universidad Austral, a pedido de la señora Luisa Durán, presidenta de esta Fundación de Orquesta Joven Infantil de Chile. Hacemos el último arito y ya volvemos.
Estamos de regreso ya en la última parte de este podcast, 100 años de Valdivia escuchando y tocando jazz con un tremendo amigo profesional, el señor Pablo Matamala Lopetegui. Querido amigo, ¿cuántos años llevas con la orquesta, con los campamentos? También vamos a retomar un poco, porque cuando hablaba el año 92, partimos este proyecto social y dijimos, ¿qué hacemos con estos niños? O sea, ¿qué hacemos en el verano? Entonces ahí solamente Teodoro Causa me dijo, Pablo, ¿por qué no hacemos mira, yo tengo una cabañita ya, hay una junta de vecinos, la iglesia tiene una casa, ¿por qué no hacemos un campamento musical en la isla de Mancera? Mira, le dije, pero ¿está encerrado ahí? Sí, se transformó en un claustro musical. Buena idea porque los chicos no se van a distraer con nuestra casa. Estábamos ahí todos, pues no había teléfono y todo eso. Solo faltaba el permiso de los papás, ¿no? Claro, no, y partimos después con los papás y con, bueno, y la cosa que después convencer a mis colegas, a Waldo Rubia, Héctor Escobar,
que también estaban en su momento de liderazgo y también habían otros profesores, pero eran claves los dos. Y también me dijeron, Pablo, ¿cómo se te metió en una isla? Pero eso es lo bueno, po. Es un claustro musical. Y dije, ya no sé, tienes razón. Y partimos, y yo tuve, creo que el primer celular que llegó a Valdivia, que era un ladrillo Sí, yo tuve que llegó eso también. que llegó a la facultad de lo que es hoy día administración de empresas, Hasta vergüenza. ingeniería comercial. Y yo andaba usaba con todos estos peruanos fuerzos y andaba en bicicleta y de repente me paraba, sacaba mi y toda la gente me quedaba mirando. Y ese fue el primer celular que tuvimos en la isla. Hasta la isla. Entonces, los papás, algunos incluso Víctor Yaque, que bueno, me quedó jubilado también, doctor en, digamos, ingeniería comercial, todo. Él es encargado del pan. Entonces, todos los papás nos organizamos, nosotros buscábamos, comprábamos las cosas, o sea, subíamos las cosas en nuestro vehículo. El primer vehículo que compramos fue una cartilla a mano. Ya. Y esa llevábamos las cosas. Así partimos, digamos, en este campamento. ¿Cuántos niños conformaron el primer campamento? Mira, yo creo que han sido como 40. 40 niños. Igual es una buena dosis, pues sí, yo como productor entiendo que hay que alojarlos, hay que alimentarlos, hay que hacer un montón, no solamente ellos, sino que los profesores, en fin, hay un conglomerado de muchas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Nos llegaron nuestros primeros invitados, gente que venían del norte, ¿no? Que creo que fue de Copiapó, por allá, evento venir para acá. Entonces, ellos se prepararon, teníamos vínculos en común, y llegan las primeras delegaciones con profesores al campamento. Y ahí empezamos y a partir. Fue súper hermoso porque no teníamos agua, no teníamos luz. Entonces teníamos que ir a un estero. Luz, los cocineros estaban con velas. Entonces en la iglesia, en la capilla, por ejemplo, las adornábamos con velas. Entonces así partimos. Y hacíamos turnos nocturnos, hacíamos todo. Entonces invitábamos hasta llegamos a 100. El problema, y empezamos a tener problemas con el agua, problemas con la basura. Incluso me acuerdo que una vez llegaba Felipe Hidalgo, que era el director de la orquesta en ese tiempo de la Fochi, que vinieron, porque era muy top el sistema, ¿no? Que hoy ya existen todos estos campamentitos, sí, de alguna forma, sí. Y llega a tocar ahí. Sí. Primera orquesta sinfónica, auspiciada por amigos del Teatro Municipal, todo el cuento, y me dice, Pablo, lo único que yo quiero es que olviden ahí. Quiero 100. Imagínate, pero con los adultos, con los auxiliares, todo el cuento. Era un tremendo. Claro, yo creo que doblaban la población. Por supuesto. Entonces dije, no tengo ni una posibilidad. Pero me dijo, pero Pablo, no te preocupes, nosotros nos arreglamos. Y justo apareció papá que tenía unas cabañas y todo el cuento. Ya, y supuestamente esa noche no durmió nadie. Ninguno, ni los nuestros, ni ellos. Pasaron toda la noche en vela, porque pues, fue una fiesta. Yo, por supuesto, dormíamos todo el cuento. Pero para mí fue muy, muy anecdótico. Ya de ella. Se quedan, pero otro día no pueden ocupar los baños, no pueden tomar agua, nada, porque no teníamos capacidad, ¿no? Sí, claro. Así que llegó la mañana y se fue al tiro. O sea, no fueron a bañar al día, a comer todo, porque no teníamos la capacidad, y verdad, no teníamos. Pero era como un sueño. Y ahora, claro, entiendo, la gente que era afuera, la isla es una isla rural. Incluso por ahí tuve una niña que llegó, un papá que era, no sé si era millonario, pero. Y empezó a tener maña la cuestión y después encachamos y que el papá después mismo contaba, estaba con el avión dando vueltas, estaba en la isla, la atravesó y vio a su hija y se como y ella alucinado y me dice, ella se va y me dijo yo pero quedó alucinado porque qué lugar más. Y el tipo mientras tanto como llegó temprano recorrió la isla y escuché y esto más maravilloso, ¿eh? Y la niña lo único que quería, claro, porque perdió las comodidades. O sea, aquí tiene que ir a bañarse al estero. Uno más, y al estero con agua fría, ¿cachai? Sí. No, era muy, muy, muy especial la isla. Y así partimos. Al tiempo cuando nosotros nos fuimos, la isla tenía agua y tenía luz. Incluso el alcalde, el octavo campamento que subimos, él reconoce y dice que gracias al campamento, porque empezó a tener visibilidad. Incluso a nosotros nos visitó el presidente Lago. Sí, me acuerdo de eso. Me acuerdo que había un folio. Para los 10 años de campamento y le significó que arreglaran el muelle. Mira. Le significó a la Isla del Rey que pusieran no sé cuántos años pidiendo para inventar Cerro Ripio. O sea, la llegada a ese lugar involucró más desarrollo. Y llegó un millón de artistas. Así, sí, bueno, sí, claro. Oye, yo te quiero agradecer, Pablo,
una de las formas de agradecimiento del festival es que como tú ahora estás tú sigues trabajando con niños en la Escuela del Bosque. Así es. Vamos de parte de la organización del festival, te quiero dar las gracias. Y de ahora en adelante, para que esta cosa del jazz siga fluyendo y ojalá que dentro de los campamentos se empiecen a dar estas figuritas pequeñas como cancioncitas, ¿cachai? Porque tú hay una canción que es ícono del 1924 que es What a Wonderful World, que esa la hizo popular Louis Armstrong. Y fíjate, cosa curiosa, el año 68 fue top. Esa canción fue top con Louis Armstrong. Aparte que es muy bella, ¿no? Aparte que es muy bella. Bueno, dentro de eso te queremos dar las gracias y por supuesto de ahora en adelante todos los niños que estén contigo en la orquesta del colegio están súper invitados junto contigo gratuitamente a ver todo el desarrollo de los festivales, de las versiones que vienen de ahora en adelante. Te lo agradezco y también por supuesto de las actividades que se puedan, que hemos conversado, que puedan ir también a la escuela, porque es un género también que yo quiero inculcar a los niños y que tengan parte de su cultura también sea también el jazz. Ya, pues, oye, está la polerita por ahí de mi amigo, la polerita XL. XL. ¿Hay alguna? Descubrí que soy XL. Siempre fui L. No, ahora estoy que tú eres grande, pues no podría ser tú L, te quedaría así como muy... No, y tengo algo para que me quede así como aprietada. Sí, aprietada. Dejo el guaso. Ya no es apretada, es aprietada. Venga, nomás, pase, aquí tenemos a nuestro camarógrafo también, secretario, centro cultural y todo. Esto está tan... Querido amigo, aquí tienes tu programita, mira, un tremendo regalo. Y yo tengo poleras, tengo tazones, tal. Sí, qué bueno, compadre. Así que agradecido también y yo uso muchas. En todo caso, le doy siempre uso que yo no los tengo ya destruidas. Bueno, ahí está yo un pequeño presente. Gracias, muchas gracias por todo. Gracias, queridos amigos. Nos vemos en el próximo podcast.